buenas noches. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes para que juntos podamos reflexionar, meditar en la palabra de nuestro Dios en esta noche. En el libro de Isaías capítulo 57. Vamos a ver un tema muy especial que tiene que ver en torno a esta circunstancia que vivimos, las dudas que todavía existen y sobre todo las circunstancias que no nos queda muy clara de qué manera vamos a salir de esta situación en que vivimos. Mas sin embargo, lo único que podemos hacer como hijos de Dios, como cristianos, o con aquellas personas que les interesa conocer la palabra de nuestro Dios, tenemos que meditar entonces en su palabra para conocer cuáles son las garantías que tiene cada hijo de Dios o cada persona cuando está cercano a Él. Y en esta noche voy a leer un pasaje muy interesante para la vida de cada uno de ustedes. Pero voy a leer en los primeros 2 versículos, de ahí nos pasamos del 13 al 21, que es un tema muy especial para la vida cristiana de nosotros. Y dice así los primeros 2 versículos: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que confía, o más bien, mas el que en mí confía, entrará o tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería entre mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé, y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y todo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Mis amados hermanos, es un tema muy especial
en el que el profeta Isaías habla de la reprensión de los falsos líderes, pero también hay una parte muy importante en el que vamos a meditar, que es la bendición de los quebrantados. Pero tenemos que considerar parte del capítulo para darle énfasis a lo que queremos transmitir en esta noche, para que ustedes puedan entender y comprender y tenerle el sabor a esta palabra, de lo cual Dios nos está hablando en esta noche. Entonces vamos a ver lo que nos presenta el profeta Isaías en este capítulo. Pero vamos a dar realce en esto que nos muestra este hombre de Dios. Primeramente leímos los primeros 2 versículos de este capítulo 57. ¿Qué es lo que estaba diciendo el profeta en estos 2 versículos? El profeta hace sus observaciones con base en la muerte de las personas piadosas, que es 1 y 2. Con base en la grosera idolatría y en la fornicación espiritual de que eran culpables los judíos, por lo que traían sobre sí los juicios de Dios. Con base en la constante misericordia de Dios hacia su pueblo para poner fin al cautiverio que sufrían y restablecer su angustia, prosperidad. Que eso es lo que nos toca ver entonces del 13 al 21. Mas sin embargo el profeta había condenado a los atalayas de Israel por su ignorancia y corrupción. Aquí muestra la general insensibilidad del pueblo. Veamos cuál era la insensibilidad de este pueblo. La providencia de Dios al reiterar de este mundo a los piadosos, versículo 1, perece el justo bajo el desgobierno y la apatía de los líderes de la nación. La piedad no eximine la muerte. La rectitud nos libra del aguijón de la muerte, pero no del golpe de sus consecuencias. Los que menos se pueden escatimar son con frecuencia los que más pronto desaparecen. Vemos árboles sanos y frutíferos cortados por la muerte, mientras otros secos y estériles inutilizan la tierra. El desinterés del mundo al menospreciar tales providencias, y no hay quien piense en ello, y no hay quien considere, mejor que entienda. Hay muy pocos que lamentan la pérdida de un justo como un mal público, y menos todavía los que lo tomen como una advertencia para todos. Los niños, cuanto más pequeños son, menos lamentan la muerte de sus padres, porque no se dan cuenta de la pérdida que para ellos significa tal muerte. Mas sin embargo, la felicidad de los piadosos que así son sacados de este mundo malvado, uno ve, de delante de la aflicción es recogido el justo, entra en la paz, descansan en sus lechos todos los que andan rectamente. Gracias a Dios por estas palabras alentadoras que nos da el profeta Isaías
en este capítulo. Gracias a Dios porque a pesar de la indiferencia que también hoy en día sufrimos, de aquellos que no les interesa la palabra de Dios, no les interesa el camino recto de nuestro Dios, mucho menos les va a interesar la pérdida de aquellos hombres justos que dieron toda su vida a la proclamación de la palabra de nuestro Dios, o que vivieron una vida santa y agradable a nuestro gran Dios Todopoderoso. A nadie le interesa eso. Sencillamente, cada persona está metida en sus problemas. Tratan de sobrevivir, tratan de pensar qué es lo que van a hacer, pero de acuerdo a su voluntad, no a la voluntad de Dios. Por ello es que aquí el profeta dice que ¿quién le importa si se muere un cristiano o un justo? ¿A quién le interesa? A nadie, más que aquellos que estaban más cercanos, y aún ellos tampoco, porque lo que estamos viviendo es una situación muy difícil en donde cada día se muere el amor al prójimo, en donde cada día hay desaveniencia, en donde hay un enfriamiento hacia el amor a Dios o la búsqueda hacia Dios y a Cristo Jesús. A nadie le parece bien que algunos quieran buscar a Dios, tratar de hacer un cambio, mas sin embargo prefieren vivir en las circunstancias en donde no les va bien y sencillamente lo único que hacen es quejarse. Por ello es que en la etapa que Isaías habla del pueblo de Israel, en esta etapa también estaba pasando lo mismo. El pueblo de Israel estaba esclavizado en un país, estaban sirviendo a un país, no había una libertad, pero a pesar de todo esto, no querían conocer a Dios. Sus corazones estaban tan cerrados que no permitían que el corazón de cada uno de ellos estuviera dispuesto a escuchar la palabra de nuestro Dios. Qué interesante es entonces ver todo esto como contexto de lo que el profeta Isaías nos está hablando de esta manera. Luego vimos el versículo 3 en adelante, donde Dios muestra ahora cuán insuficientes eran los ídolos, qué era lo que permanecía en aquel entonces, que siempre ha sido los mismos problemas de la humanidad. Siempre ha creído en algo o en alguien que entre comillas resolvía sus problemas, pero no es así. Por ello, nos muestra la palabra de Dios, dice que Dios muestra ahora cuán insuficientes eran los ídolos y, en general, toda criatura para venir en auxilio de los que le rendían culto. Versículo 13, la palabra dice exactamente aquí: cuando clames en medio de la aflicción y pidas socorro, que te libren todos tus ídolos, toda sea esa colección de deidades que has acumulado y en las que has puesto toda tu confianza.
Pero, ¿qué ayuda pueden prestarte? A todos ellos se los llevará el viento. No son otra cosa que tamo liviano, y como tamo, los arrebatará un soplo. ¡Qué tremendo! ¡Qué importante es esto, lo que Dios está declarando en su palabra! Cuando estés en aflicciones y pidas socorro, que te libren todos tus ídolos, a quien servís ahora, a quienes le das la honra y la gloria, menos a mí. Qué interesante es esto. Pero qué advertencia tan grande Dios está mostrando en este versículo. Muchas veces los hombres, la humanidad es tan sabia, a pesar de decir las cosas o de una manera que sí ama a Dios, le sirve a Dios, mas sin embargo, cuando realmente se encuentra en una aflicción tan grande que no tiene salida, en lugar de recurrir a Dios, recurren a otra cosa, a los ídolos. ¿Cómo es posible? A veces no se entiende a la humanidad o a la persona. No es posible que recurras a alguien que tiene ojo que no ve, que tiene oído no oye, alguien que está estático ahí en la pared, en la mesa, y recurres a ello como para que te ayude. Y Dios está siendo claro en su palabra. Cuando clames en medio de tus problemas y pidas socorro, que te libren todos tus ídolos en todo lo que has creído. Un mensaje tan fuerte que dio Isaías en esta parte para poder y hacer entender al pueblo de Israel. Y nada ha cambiado a nuestros días, sigue estando en la misma condición. La perplejidad de uno como creyente en Cristo Jesús, de lo que se ve, y no es oculto esto. Cada día hay más personas que adoran a aquellos seres creados o aquellos seres hechos de barro, de pintura, de tela, cuando realmente al que se le debe de adorar y darle la honra y la gloria es a Dios. Pero veamos lo que sigue. Les muestra también que en Él hay suficiencia, todo suficiencia. Mas el que en mí confía poseerá la tierra y heredará mi santo monte. Quien pone su confianza en Dios y solo en Dios será dichoso en cuerpo, alma y espíritu, en este mundo y en el otro. Los que confían en la providencia de Dios toman el mejor camino para asegurar sus más sagrados intereses en particular. Mis amados hermanos, es algo muy interesante lo que estamos descubriendo aquí. Si usted desea leer su Biblia, váyase al capítulo 57, lea todo el capítulo. Medite en ella. Los cautivos que confían en Dios serán puestos en libertad. Versículo 14. Entonces se dirá:
por boca de los ministros de Dios: construid, construid, despejad el camino, quitad el tropiezo del camino de mi pueblo. ¿Qué indica esto? Despejar el camino significa retirar las malas inclinaciones del corazón que bloquean el paso de la redención. Solamente Dios puede salvar, pero es menester que el pecador se arrepienta de todos sus pecados. Solamente así llegará la bendición, mis amados hermanos. Aunque todos digan que Dios bendice a todos, claro, más adelante lo vamos a ver, pero la situación que vemos aquí, cuando Él dice: construid, construid, despejad el camino, quitad el tropiezo del camino de mi pueblo, lo que Dios está diciendo, que todos aquellos que, inclinados a adorar a los ídolos, retiren las malas inclinaciones del corazón, que su corazón deje de creer en aquel ídolo, en aquellas cosas que no tiene vida, en aquel monumento en donde no tiene deidad en nada. ¿Por qué? Porque bloquea el paso de la redención. Solamente Dios puede salvarte, pero es menester que te arrepientas de todos tus pecados. En otras palabras, lo que estás haciendo es una brecha, una limpieza para poder llegar la bendición de Dios hacia ti, hacia el pueblo, hacia tu familia. Esto es lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios. Quitar todo aquello en la mente, en el corazón, en el alma, en aquellas cosas que nada tiene que ver con Dios, cosas ajenas a Dios. Mas sin embargo, Dios sabe, Dios ve cuál es la actitud de la persona. En efecto, el que es de espíritu contrito y humilde será vivificado, que lo encontramos en el versículo 15. La gloria de Dios se manifiesta aquí esplendorosamente, en toda su grandeza y majestad. Lo dice el versículo 15. El alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. No hay criatura como Él, nada puede comparársela. Las expresiones indican su dominio soberano sobre todas las cosas y el incontestable derecho que tiene a dar leyes a todos y pedir cuentas a todos en juicio. Es inmortal e inmutable. La rectitud de su carácter es infinita. Su nombre es la santidad, como Él es santo. Y aunque habita tan alto, condesciende a socorrer a los más bajos. ¿Quiénes? A los huérfanos y a las viudas. En su gracia y misericordia, pues tiene compasión del humilde y del contrito, o sea, de los quebrantados, por muy pobre que sea y muy desamparada que esté una persona, y precisamente por ello Dios la socorrerá, con tal de que la condición espiritual se ajuste a la situación material. En dos áreas, espiritual y material, contritos en su aflicción.
y humildes en su abatimiento. Con estos habita Dios, los visita y conversa con ellos por medio de su palabra y de su espíritu, como pueda hacerlo un hombre con los miembros de su familia. El que habita en los altos cielos habita también en los más humildes corazones. Del mismo modo, el que habita la eternidad habita también la sinceridad, se deleita en ella y revive el corazón y el espíritu de quienes sinceramente le buscan. Oh glorioso Señor, gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso por estas palabras. Mi amado hermano, cada día debemos de animarnos, cada día debemos de buscar a Dios. Aquellos que me escuchan, busquen a Dios. Él está ahí para socorrerlo, para ayudarlo. Aquellos con quienes Dios contiende, si se vuelven a Él, serán bien acogidos, bien recibidos. También les vivificará el corazón. Al final, a Dios no le gusta contender ni regañar. Su lugar es el amor, no la ira, la misericordia, no el castigo. Gracias a Dios que Dios nos ama, siempre nos ha amado. El problema nuestro es que nosotros nos rebelamos ante Dios. La ira divina dura solo por algún tiempo, hasta que el castigo ha producido la deseada purificación y la humildad de espíritu. Una continua prolongación de su ira y juicio llegaría a destruir las almas, las vidas, las personas. Mi amado hermano, ¿se imaginan ustedes? Si Dios prolongara su ira, nos destruye a todos. Pero hay una separación, tanto los que creen en Él y los que no creen. Dios también ve sobre ese asunto. En los demás versículos, Dios continúa animando al contrito mientras hace una serie de advertencias al malvado. Aquí vemos en el versículo 17 al 19, se muestra que la ira de Dios se debe a la iniquidad del pueblo, pero Dios en su misericordia quebrantará el corazón del pecador para sanarle y consolarle. Oh, qué gran invitación, qué noticia tan grande. Dice la palabra, pero Dios en su misericordia quebrantará el corazón del pecador para sanarle y consolarle. Los justos reproches que el pueblo recibe por su pecado, por la iniquidad de su codicia se me enojé y le herí. La codicia era un pecado que abundaba mucho. Los que no se dejaban llevar de la idolatría material a imágenes idólatras se entregaban a la idolatría espiritual. Pero tal es la codicia. Mis amados hermanos, Dios es tan grande y poderoso. A pesar de la reprensión que le hace al malvado, Dios le permite al quebrantar su corazón y puede darle su misericordia y puede sanarle su corazón y a la vez consolarle. Gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso por estas palabras tan preciosas que tenemos aquí. Dios le va a guiar también. Él continúa rebelde, respirando maldad como Saulo, pero Dios le va a cambiar la mentalidad de cada persona que no ha creído en Él, guiándole por un camino mejor.
y entonces le restaurará aquellos consuelos a los que había él anunciado, o renunciado más bien el hombre, y para cuyo retorno Dios lo ha preparado. Hubo primero una admirable reforma llevado a cabo en el corazón de los exiliados a Babilonia, y después hubo una admirable redención llevado a cabo a favor de ellos. Qué hermosas palabras podemos encontrar en nuestra Sagrada Escritura. Dios siempre ve la mejoría, ve lo mejor para el hombre, pero el hombre rechaza muchas veces lo que Dios le está dando en sus manos, lo que le está entregando. Para los que eran buenos, el regreso de la cautividad fue paz, tipo de la paz que había de ser predicada por Jesucristo. Produciré frutos de labios, esto es gratitud. El hebreo dice literalmente el que crea frutos de labios. El mismo dice a continuación, paz, paz al de lejos, al que no ha salido todavía del exilio o en cambio de vuelta, al de cerca que ha llegado a la patria, paz de conciencia, una santa serenidad de mente, una cierta seguridad después de las muchas reprensiones de la conciencia y de las muchas agitaciones del espíritu bajo las que se habían hallado en el exilio. Cuando Dios nos habla de paz, nosotros debemos hablarle alabanza. Esta paz es el fruto de los labios de Cristo, quien predicó paz a los de lejos, a los gentiles y a los de cerca, a los judíos. Para los que continuaban en su impiedad, aunque volviesen con los demás, el regreso no implicaba paz. El impío, donde quiera se halla, en Babilonia, en Jerusalén, o en este mismo mundo, en este espacio donde estamos, lleva consigo el principio de su propia inquietud. No quiere ser curado por la gracia de Dios, y por tanto no podrá disfrutar de los consuelos de Dios. Los impíos son siempre como el mar en tempestad, pues llevan consigo corrupciones no mortificadas. Sus pasiones sin freno les ponen el corazón como el mar en tempestad. Conciencia no pacificada, están siempre bajo la aprehensión de la propia culpa y de la ira de Dios. Como estaba Caín, no pueden estarse quietos. El profeta repite pues lo que había dicho con una pequeña y variante. Ahí dijo Jehová, mientras aquí dice mi Dios. La frase principal continúa la misma. No hay paz para los impíos. No hay paz con Dios, ni hay paz de Dios para ellos. Mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús, ¿usted desea paz de Dios? Acérquese a nuestro Señor Jesucristo, recíbalo en su corazón y hágase hijo de Dios. Muchas veces he repetido, no es lo mismo ser hijo de Dios que criatura de Dios. Al recibir a Cristo Jesús en su corazón, usted va a tener una seguridad y confianza en ese divino Redentor que dio su vida por usted en la cruz, derramando su preciosa sangre para que nos perdonaran de todos nuestros pecados. Él pagó el precio de su iniquidad en esa cruz, donde Él lo derrama para la redención de todos nuestros pecados o iniquidades. Permítame pues invitarlo en esta noche que haga usted conciencia que es muy importante este pasaje para que Dios le dé paz en su corazón, no solamente en esta vida, sino también al morir, que lleve usted, se vaya a donde vaya a ir en paz al morirse en su cuerpo.
Gracias a Dios por estas palabras del profeta Isaías, y los animo entonces a seguir meditando en la palabra de nuestro Dios, y en esta noche que Dios Todopoderoso los bendiga grande y poderosamente, y que todos estemos en paz en nuestros hogares. Así sea, la honra y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Amén.